¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambian de emisora. Arrancamos y lo hacemos con esa propuesta abracadabrante de Sumar para resolver los problemas de acceso a la vivienda. Estamos viendo estos días que el gobierno está muy empeñado en desviar la atención de asuntos que le atañen directamente en lo personal y en lo institucional, con esos casos de corrupción de los que también hemos dado cuenta Con Ánimo de Lucro, al menos en su vertiente económica, y está muy empeñado en desviar la atención, y lo ha hecho de una manera muy notable, sobre uno de los problemas más acuciantes que vive nuestra sociedad. Sí, España, ese país que según Pedro Sánchez va como una moto, tiene un problema muy importante, que es el problema de acceso a la vivienda. Y es un problema que ha generado él. Solo les doy un dato. En los 5 años que lleva el señor Sánchez gobernando, la oferta de vivienda en alquiler se ha reducido más de un 30%. Y esto no ha sucedido porque los malvados propietarios, especuladores de vivienda han decidido dejar de ganar dinero con su vivienda sin ponerla en alquiler y dejándola vacía para fastidiar a la gente y para que suban los precios y así que se fastidie todo el mundo. No, lo han hecho entre otras cosas porque en España ser propietario de una vivienda ahora mismo no te garantiza poder ejercer todos los derechos que la ley te debería garantizar sobre esa propiedad. Si tú eres propietario, se supone que con tu propiedad puedes hacer lo que quieras dentro de la ley. Lo que no dice, o lo que no debería ser, es que cualquiera pueda hacer con tu propiedad lo que le venga en gana y que la ley le proteja a él y no a ti, que es lo que sucede en España. Bueno, pues este problema que tenemos en España de acceso a la vivienda lo está utilizando y mucho el gobierno, insisto, para tratar de llevarse todos los titulares. Y dentro de este debate ha salido Yolanda Díaz de por medio y lo ha hecho a través de Sumar con una proposición no de ley en la que se acaban de sacar de la manga un pasito más dentro de lo que es una de sus propuestas seculares, que es la de poner en marcha un banco público. No han tenido suficiente con la historia que en España han tenido las cajas de ahorro y cuyas ineficiencias y cuyas, prioridades malentendidas durante toda su historia desembocó en una crisis financiera que amenazó con llevarse por delante todo el sistema. Echan de menos esas cajas de ahorro, echan de menos la banca pública, y lo que han puesto encima de la mesa es un invento estupendo. Han inventado la hipoteca pública y entonces han presentado una proposición no de ley en el Congreso para que sea debatida en la correspondiente comisión y se someta a votación o se proponga para aprobación en el Congreso, de modo y manera que los bancos comerciales en España estarían obligados, que sería lo que haría esta proposición no de ley, a ofrecer a sus clientes una nueva hipoteca, la hipoteca Sumar, en este caso la hipoteca pública, una hipoteca fija, porque entiende la gente de Sumar que eso de las hipotecas variables, que eso de los variables es por el interés espurio de los bancos y que no deberían ser variables, sino que deberían ser fijas. Y además se inventa un nuevo indicador. En lugar de que estén referenciadas al, el indicador más adecuado, al menos así se ha demostrado por el histórico de mercado para ponerle precio a las hipotecas, que es el Euribor, que no en vano es lo que determina el dinero al que se cambian o al que se prestan los bancos, es el tipo de interés al que se prestan los bancos el dinero. Pues en lugar de que sea el Euribor, quieren que esté referenciado al bono español a 10 años, a la deuda española a 10 años. Una deuda que, si miramos el histórico y nos ponemos en la tesitura de que algún día vuelve el bono español a 10 años a subir lo que lo hizo a finales de los 90, más de un hipotecado se iba a echar a temblar con la propuesta de los señores de Sumar. Luego se lo vamos a desgranar. Pero lo que tenemos encima de la mesa es una propuesta que va en esa dirección de mayor intervencionismo y de que el Estado esté también presente en la oferta de hipotecas que se tenga que ofrecer en España. Es un anuncio, como digo, abracadabrante, un anuncio que va a poner de seguro al sector en contra y que desde luego no va a remar a favor tampoco de los propios clientes de la banca, puesto que será un producto que en algunos casos podría ser muy favorable en un momento muy puntual,
pero que se puede volver en contra en cualquier momento, y más en un país que no hace más que disparar su deuda pública, como es el caso de España. Se lo vamos a contar todo con pelos y señales, pero antes vamos a repasar lo que trae la portada de Libre Mercado. No quería el señor Sánchez una España con propietarios ricos e inquilinos pobres. Hablamos de un país en el que, como les hemos comentado en otras ocasiones, el volumen de los alquileres está disparado y hay gente que paga más de 2.000 euros por alquilar una vivienda. Ya me dirán ustedes que nos escuchan quién se puede permitir pagar 2.000 euros de alquiler por su vivienda. Vamos a hacer ese repaso. Enseguida está con nosotros Beatriz García para contarnos cuáles son los principales asuntos que tenemos en Libre Mercado. Me gustaría recordarles, por ejemplo, a aquellos que sigan este programa, pero que también sigan Tu Dinero Nunca Duerme los fines de semana, los domingos de 2 a 3 de la tarde, sepan que el programa especial que tuvimos este fin de semana al completo ya está colgado en Libre Mercado y se puede ver absolutamente todo, ¿no? La entrevista que tuvimos con Gustavo Martínez y también la que hicimos con Tacho Arrimadas de Santa Lucía Asset Management sobre renta fija. Pero, como les decía, y todo lo prometido es deuda, para nosotros en Con Ánimo de Lucro tengo ya a Beatriz García. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Fernando. Para repasar cómo abre esta semana, cómo arranca este lunes Libre Mercado. Un día en el que, si en Con Ánimo de Lucro todos los lunes es religión tener a Rotellar, por supuesto Libre Mercado también. Hombre, por supuesto, no falla nuestro analista, ni en vacaciones, Desde ni luego en Navidad, ni en verano. Él siempre nos informa todos los lunes de lo que está pasando en la economía española. En este caso nos da soluciones que están muy bien, muy interesantes y que tiene que tomar nuestro país ya. Son las reformas necesarias para la supervivencia de la economía española. Nos pone Rotellar un poco en contexto sobre lo que está pasando, una economía completamente asfixiada por los impuestos y con unos políticos muy irresponsables que son adictos completamente al gasto, con la productividad completamente estancada. ¿Y qué nos dice nuestro analista? ¿Qué se podría hacer? Que siempre parece que estamos criticando y no damos soluciones. Pues sí, hoy damos soluciones y da, bueno, pues 8 consejos, 8 tareas pendientes de este gobierno o del próximo que venga. Flexibilizar el mercado laboral, bajar impuestos, apostar por la inteligencia artificial, etc, etc, etc. Así que no se lo pierdan. No se lo pueden perder. De todas maneras, fíjate, le voy a poner un borrón al artículo de Rotellar. Sí. Querido profesor, querido José María, las reformas necesarias para la supervivencia de la economía española. Yo me atrevería a decirle, profesor, que si se ponen en marcha al menos la mitad de las que propone, no es que sobreviva la economía española, es que nos poníamos ahora sí de verdad como un cohete. El problema es que me da a mí que no se va a poner en marcha ni una sola de todas las que ha puesto encima de la mesa el profesor. No tiene pinta. Bueno, la sexta, fíjate, hay que borrar toda la corrupción. Ah, amigo, esto cuesta mucho. Cuesta mucho trabajo, sí. Vamos a hablar dentro de unos minutos también con José María Rotellar, a quien le plantearemos el asunto del día, pero estoy leyendo aquí, oye, un tema interesante, porque habla de ricos, de noruegos y de suizos. A ver qué está pasando aquí. Pues sí, bueno, nos lo cuenta Diego Sánchez de la Cruz. Esta vez es, bueno, pues otra prueba más de que cuando los estados se esquilman, demonizan a los ricos y les quieren despojar prácticamente de toda su patrimonio, pues ¿qué pasa? Que huyen, sorpresa, los ricos se van. Y eso es lo que está pasando en Noruega. Hubo un cambio de gobierno, gobierna el socialismo más noruego, subieron patrimonio por encima del 50%, más impuestos al reparto de dividendo y una larga lista de pues ataques directamente a sus contribuyentes más pudientes. ¿Qué está pasando? Pues que desde el año 2022, 2023, los noruegos están preparando su maleta, se están yendo a Suiza. Más de un 70% de las notificaciones que recibe la agencia tributaria noruega es de los contribuyentes que dicen chao, me voy a Suiza. Y en 2024 ya van por 4.000 millones de euros de dinero que han sacado despavoridos del país noruego. Si es que el socialismo siempre tiene el mismo efecto, iguala pero por debajo. Los ricos, los que pueden, se marchan de ese tipo de infiernos fiscales. Me hace mucha gracia el infierno fiscal noruego,
Me gustaría decirle a alguno de esos ricos que se va a Suiza, decir, mira lo que estamos haciendo en España y dinos dónde estarías en caso de haber permanecido en nuestro país. En fin. Bueno, ¿y qué nos preparáis para mañana? Bueno, Bea. pues mañana vamos a publicar la pizarra de Domingo Soriano y Nuria Richard, que bueno, es un contenido que no se pueden perder, lo tenemos en YouTube, en todas las plataformas, y vamos a hablar de el IRPF, mentiras de María Jesús Montero y bueno, sobre todo cuánto pagan realmente de IRPF los ricos, que contribuyen muy mucho a las arcas del Estado y que al gobierno les parece insuficiente y quiere más, más y más. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Beatriz, como siempre, enhorabuena por el trabajo en Libre Mercado. Muchísimas gracias y te veo aquí mañana. Por supuesto. Bueno, y vamos ya de lleno con el tema del día, con esa propuesta de Sumar para poner en marcha una hipoteca pública y obligar a los bancos a ofrecerla a sus clientes con unas características muy concretas que nos resume ya nuestra compañera de los servicios informativos, Leticia Vaquero. Leticia, buenas tardes. Buenas tardes. El objetivo principal de Sumar es darle la vuelta al mercado hipotecario para que la mayoría de los españoles estén sujetos a las hipotecas a tipo fijo. Consideran que en nuestro país la regulación hipotecaria es deficiente y como consecuencia de ello la comercialización de créditos por parte de los bancos hace prevalecer la hipoteca a tipo variable sobre a la de a tipo fijo, lo que se traduce, según Sumar, en una mayor inestabilidad financiera para los hogares. Así lo explicaba el viernes el portavoz de Economía de esa formación, Carlos Martín, cuando presentó su proposición no de ley en el Congreso. El cambiar, ¿no?, los pesos en el mercado hipotecario, esta anomalía está formando parte de la negociación. No puedo dar el detalle concreto, pero forma parte de nuestra negociación el que los bancos tengan más incentivos de los que tienen ahora para conceder fundamentalmente hipotecas a tipo fijo frente a las hipotecas a tipo variable, que son las que están predominando ahora. De esta manera quieren convencer a las entidades bancarias con incentivos, pero también con regulación, acercándose así Sumar a su tan ansiada propuesta de la banca pública. Creen que ahora que los tipos de interés oficiales vuelven a bajar, los bancos aprovecharán para vender más hipotecas con tipos variables. Por eso su propuesta es la de un crédito a tipo fijo que se base en el bono español a 10 años con un mínimo del 1% TAE, una doble garantía a ojos de Martín. Los hogares, en muchos casos, ¿no?, sin necesidad de que los bancos hagan nada más, elegirían esta hipoteca frente a las hipotecas a tipo variable. Este es un mecanismo para conseguir, que es copiando, ya digo, experiencias de otros países, que nuestro mercado hipotecario sea más homologable al europeo y que sea más protector de las familias hipotecadas. También habría unos requisitos. Los hipotecados tendrían que tener una relación laboral estable y el coste de la hipoteca, sumada a las demás deudas de la familia, no podría superar el 40% de su renta. Además, se firmaría como máximo a 30 años y el banco, además, te daría el crédito por valor del 80% del valor de la vivienda. Este es el Ministerio de Trabajo, del trabajo productivo y de todas las formas de trabajo, también el no reproductivo. Sí, bueno, da la sensación de que esta propuesta viene del trabajo no reproductivo, de cualquier tipo de trabajo de la señora Yolanda Díaz. Bueno, muchas gracias a Leticia Vaquero por resumirnos esa propuesta que ha puesto encima de la mesa la semana pasada el partido de Sumar, que pretende que se debata en el Parlamento y tiene la vocación de terminar convirtiéndose en ley. Ya les adelanto que hemos intentado recabar la opinión en directo para este programa de la Asociación Española de Banca, porque me imagino que después de que les hayan grabado a los bancos con un impuesto especial solo para ellos y porque sí, pues este tipo de propuestas no parece que les vayan a gustar en exceso, o al menos para que nos dieran su punto de vista, pero han decidido que mejor no quieren hablar. No sé si es que temen que les vayan a poner otro impuesto o directamente prefieren no entrar ni meterse en camisas de 11 varas, aunque esto les afecta de una manera directa en caso de que salga adelante. Pero tengo ya conmigo a Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Porque queremos analizar en profundidad algunos aristas para explicarles a ustedes qué es exactamente lo que está proponiendo Sumar, si es bueno o es malo y en qué medida lo es. Y lo vamos a comparar también con lo que se hace en otros países. Vamos a ir desmontando, Rubén, punto por punto, qué es exactamente lo que quiere la gente Sumar y bueno, vamos a explicar en qué consiste realmente para que nos hagamos una idea. Bien, pues principalmente lo que dicen es que quieren reducir la proporción de hipotecas contratadas a tipo variable en función de las de tipo fijo, porque bueno, ellos sostienen que aquí en España hay una proporción mucho más elevada que, por ejemplo, en otros países como Francia o Alemania. De hecho,
En 2015 es cierto que alrededor del 90% de las hipotecas eran de tipo variable, ahora estaba en torno al 70%, y bueno, si lo comparamos, por ejemplo, con Francia o Alemania, este porcentaje llegaría al 20-30%. Entonces, bueno, para ellos esto es una desigualdad que hay que reducir y que nos tenemos que comparar con este tipo de países. Porque ellos están entendiendo entonces que ahora es mucho mejor para el cliente, según Sumar, las hipotecas a tipo fijo que las de tipo variable, Sí. que las de tipo variable solo buscan los intereses espurios de la banca, los malvados especuladores de la banca. Claro, porque al fin y al cabo lo que de algún modo todo esto viene, como se suele decir, ¿no? De aquellos lodos, de aquellos barros estos lodos, o de aquellos polvos estos lodos, de digamos la época pre y post crisis financiera en la que bueno pues se contrataban mucho más que ahora hipotecas a tipo variable, y lo que hacían los bancos era poner un techo y un suelo, una cláusula de techo y una cláusula de suelo a las hipotecas para que bueno si los tipos de interés subían mucho pues hubiera un límite, pero también que si bajaban la hipoteca no bajara tanto. Y por tanto, bueno, pues por ejemplo, si el suelo estaba en el 2%, por mucho que el Euribor, que ahora entraremos en esto, bajase al 0,5%, pues la hipoteca seguiría en el 2%, porque ese era el suelo. Y ahí está un poco la lógica también del negocio bancario sobre las hipotecas. Y esto es lo que critican precisamente desde la izquierda más radical y en concreto ahora Sumar. Porque, pues eso, lo que dices tú, ellos creen que estos son beneficios espurios caídos del cielo, que dicen siempre. Sí, pero claro, aquí hay una contradicción in terminis. Si durante esos años en los que la justicia europea falló a favor de los clientes en contra de las cláusulas suelo, en mi opinión, y esta es mi opinión, haciendo populismo judicial, porque hubo mucha gente que se benefició de esa situación. Aparte, una vez explicado, yo creo que es muy sencillo de entender. O sea, tú te beneficias de tipos variables, puedes tener la hipoteca un poquito más barata, un poquito más alta dentro de esos márgenes, pero la banca se guarda un suelo para no perder dinero, o digamos, para asegurarse unos ingresos mínimos con tu hipoteca, y tú te garantizas que no te van a cobrar más de un X si los tipos de interés se disparan a partir de un determinado nivel. Esto, que yo creo que entiende todo el mundo, es lo que se consideró injusto en su momento y obligó a los bancos a devolver hipotecas, con lo cual las hipotecas a tipo variable ahora son variables puras y a tipo fijo puras, pero en cualquiera de los casos prácticamente durante todos los años, durante todos los momentos se ha podido contratar hipotecas a tipo fijo y hipotecas a tipo variable. Evidentemente las de a tipo fijo, cuando los tipos de interés estaban por debajo del 0% o en el 0%, nadie quería hipotecarse a un 2% cuando la variable te iba a ofrecer un 0,50 o un 0,75. Nadie que iba a querer pagar un 2% de interés cuando podía pagar un 0,75. Pequeño problema, lo que la gente no sabía o no quería entender o no se le decía, o si se le decía no quería escuchar, es que, oye, que hoy está el Euribor en el 0%, pero puede volver al 3%, o puede quedarse en el 2%, o puede subir al 4%, el máximo histórico está por encima del 5%. Oye, que esto puede pasar, y como suba al 5%, pues pagarás, si tienes un diferencial de 0,75%, pues pagarás un 5,75. Esto se le ha explicado por activa y por pasiva a la gente, y lo que nos ha dicho esta gente de Sumar, en su momento Podemos, cuando salió el escándalo de las hipotecas y de las cláusulas suelo, es que, claro, que fueran... Que hubiera tipos fijos en las cláusulas, que era malo, que lo que importante era que fuera full a renta variable porque podía aprovecharse los tipos bajos. Ahora no quieren la renta variable, le parece espurio, y lo que quieren son hipotecas a tipo fijo, lo que se llaman en argot hipotecas de cobertura frente a los tipos de interés. Bueno, no se ponen de acuerdo ni siquiera ellos. No, y además, aquí 2 puntos. Primero, es evidente que contratar una hipoteca tipo variable, puro, sin techos o suelo, expone a la familia a un riesgo mucho mayor, porque sí, el tipo de interés puede bajar, pero también puede subir, ¿no? Y de hecho lo hemos visto estos últimos años con la inflación, como el tipo de interés subió y el Euribor también, claro. Y pero ahora eso están planteando hipotecas a tipo fijo, claro, porque resulta que el Euribor está por encima del 3%. Sí, pero me refiero, al final eso exponía mucho más riesgo, ¿no?, a la familia. Y luego también hay que tener en cuenta, porque otro de los argumentos que empleaban en la propuesta de ley era, claro, las familias no es como los bancos, que tienen un departamento de gestión de los riesgos y tal, no pueden calcular el riesgo, no pueden calcular a lo mejor, o no pueden saber, los bancos a lo mejor tampoco tanto, pero bueno, sí es cierto que tienen más información, pero es cierto que las familias no pueden saber de aquí a 2 años cómo va a estar el tipo de interés,
Pero sí es cierto que, bueno, si contratan, volviendo a hace 5 o 10 años, una hipoteca variable con un suelo, saben ya de antemano cuál va a ser el suelo mínimo que van a tener que pagar, y eso se puede aplicar a su cálculo económico, digamos, de economía doméstica, ¿no? Pero Eso ya- es lo que no saben ver, yo creo. No, y más allá de eso, es que están diciendo que los clientes están contratando hipotecas sin tener información real de cuáles son las condiciones de esa hipoteca, cuando precisamente después de todo el escándalo, las cláusulas suelo, Sí. las cláusulas techo, las decisiones de los tribunales europeos, se reforzó el sistema de concesión de hipotecas, de modo y manera que si usted, cualquiera por que nos supuesto. está escuchando, que nos está viendo ahora, quiere contratar mañana una hipoteca, ya va a ver cómo le toca mínimo 2 visitas definitivas al notario. La primera de ellas para que el notario les explique cuál es el contrato que van a firmar, cuáles son las condiciones, y para que ustedes les hagan todas las preguntas. ¿Y qué pasa? ¿Y si dentro de 2 años el Euribor está en el 7%, qué va a pasar? ¿Y si está en el 3%? ¿Y si está en el 2%? ¿Y cuál es el máximo que me va a cobrar el banco? ¿Cuál es el mínimo? ¿Qué puede pasar? ¿Cuántos años? Si mañana amortizo toda la hipoteca, ¿cuánto me va a cobrar el banco? Todo esto, ¿la puedo cambiar o no? Todo esto se lo van a explicar en notaria. ¿Por qué? Pues porque después del escándalo de las hipotecas suelo y las hipotecas techo, y que obligaran a la banca a devolver miles de millones de euros a sus clientes, se supone que en hipotecas mal cobradas y en comisiones mal cobradas, lo que se hizo fue precisamente imponer esta figura. Entonces, un día vas al notario, te lo explica todo, y cuando ya lo has entendido todo, vas otro día y ya firmas delante del notario con el banco y con todo el mundo, y con el propietario que te la vende. Entonces, esto parece que lo desconoce la gente de Sumar. Claro, como son multipropietarios y ya tienen muchas propiedades y se supone que las tienen puestas en alquiler, aunque tampoco lo sabemos, no están en lo que tienen que estar. Esto de verdad es un despropósito, pero es que hay más. Totalmente. Al final, esto a lo que nos lleva es a ver un poco la creatividad que hay para ligar las hipotecas a distintos índices, como comentábamos antes. Bueno, porque tampoco la quieren referenciar al Euribor, ¿no? Claro, a eso iba. Bueno, podemos recordar, ¿no?, que las hipotecas se han referenciado, por ejemplo, a multidivisas, o sea, sobre todo a francos suizos y yenes en el pasado. Ahora siguen existiendo, pero bueno, ya no están tan de moda, son residuales. Igual que las ligadas al MIBOR, que es el tipo de interés establecido en las transacciones bancarias en el mercado bursátil de Madrid. Y bueno, hoy en día las, digamos, las que más se dan en el mercado son las del Euribor, que al final es el tipo de interés al que se prestan el dinero en los bancos, a nivel del sistema europeo. ¿Y a qué quieren referenciar ahora las hipotecas? Pues fíjate, la idea que se les ha ocurrido es ligarlas a los bonos a 10 años españoles. Al tipo de interés que ofrecen los bonos a 10 años. Eso es. Y con un plazo de máximo de 30 años, como bien comentaba antes Leticia Vaquero. Pero claro, nos hemos puesto a analizar cuál ha sido la evolución del Euribor por un lado y del bono español a 10 años por otro, y vemos que el Euribor, el máximo de cotización, bueno, de tipo de interés, ha sido en agosto del 2008, un 5,4%, y el mínimo un 0,5% en diciembre del 21. Y por su parte, el bono español a 10 años, el máximo lo registró en el año 1995 con el 12%, pero claro, alguien dirá, no, eso eran pesetas. Casi un 12%, rozó el 12% sí. En 1995. En 1995, o sea, quieren cambiar un índice como el Euribor, cuyo máximo histórico ha sido el 5,4. 5,4 por otro índice cuyo máximo histórico ha sido del casi el 12%. Es que fíjense ustedes el planteamiento, ¿eh? No vamos a coger el Euribor porque es el interés espurio de los bancos. Recordarle que el Euribor se calcula por un pool de 10 bancos europeos y la media de los intereses que se van cobrando unos y otros a la hora de prestarse el dinero. Eso es lo que establece el baremo del Euribor. No hay ninguna mano negra europea ni ningún gerifalte que va diciendo cuál es el tipo de interés de referencia. No. Es el tipo de interés al que se compra, al que se prestan el dinero los bancos. Se coge un pool de 10 bancos y las operaciones que se han firmado se hace una media y se estima el tipo de interés. Bueno, pues esto es espurio y malísimo. Y resulta que tenemos un índice que es el comúnmente aceptado, que es el Euribor, para fijar el precio de las hipotecas en España, y decidimos hacerlo con otro cuyas volatilidades pasan del 12%. Esto quiere decir que si el bono español a 10 años de repente sube otra vez a su máximo histórico al 12%, ¿a cuánto creen los señores de Sumar que se van a contratar las hipotecas? ¿Al 12%? ¿Están ustedes diciendo que quieren utilizar como referencia o como índice el interés del bono a 10 años que se puede ir
y que en el pasado se ha llegado a ir al 12%, pero es que eso es el 95 y me dirán, bueno, qué ventajista eres, Luis, en el 95 al 12%, claro, es que en el 95 las hipotecas ya se firmaban a esos intereses, pero ahora de manera reciente no ha estado tan alto. ¿Cuál es su último máximo y cuál era? Pues, por ejemplo, ya en la época del euro, el máximo fue en septiembre de 2012, que llegó al 7%. En 2012, Sí. en 2012, allá cuando estábamos con las hipotecas suelo y demás, en esa época el bono a 10 años estaba en el 7%. 7%. Máximo histórico del Euribor el 5,4%. Esto es lo que nos está poniendo encima de la mesa Sumar, pero ¿de qué están hablando esta gente? Sí, totalmente. Al final lo que parece es que quieren condenar a las familias a una mayor volatilidad, pero muchísimo mayor a la que se vive hoy en día con el Euribor, claro. Y porque también nos estaban diciendo del Sumar que hacer esto, lo que ellos están proponiendo, esta barbaridad que les estamos contando, esto nos iba a acercar a los países europeos a los que nos queremos parecer. Sí, ellos sobre todo ponen el ejemplo de Francia, donde es cierto que hay cierta regulación por la cual la mayoría de hipotecas están contratadas a tipo fijo y en un mercado regulado por parte del Estado que, un poco al estilo que ellos quieren hacerlo, pues se fija un tipo fijo por parte del Estado en las hipotecas. Pero vamos, es la única inspiración que tienen, porque más ejemplos hay de ese. Bueno, la eficiencia, la verdad que es increíble la demagogia que se hace con este mercado. Pero ¿te parece, Rubén? Lo vamos a comentar ya con nuestro analista cabecera del día, ya lo avanzaba yo antes, que va a ser el profesor Rotellar, el director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria. José María Rotellar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, un gusto tenerte hoy con un tema quizá muy sectorial, porque solo afecta a aquellos hipotecados o que están buscando una hipoteca, pero nos ha parecido que era merecedor de un análisis en un programa que se llama Con ánimo de lucro, porque, claro, resulta abracadabrante. Yo no sé si ellos creen que los clientes españoles de los bancos son los ignorantes que no saben qué firman, que es uno de los argumentos que emplean para poner en marcha esta PNL, o son ellos realmente los que desconocen cómo funciona el mercado hipotecario, porque claro, pedir que se referencie al bono español a 10 años, decir que las hipotecas a tipo variable solo buscan el interés espurio de la banca, ahí han estado 10 años con Euribors por debajo de cero, en negativo. No sé, ¿cuál es tu lectura? Bueno, varias cuestiones. En primer lugar, afecta a todos. ¿Por qué afecta a todos? Porque esto no es más que una muestra más del intervencionismo que se quiere introducir en la economía. Hoy son las hipotecas y mañana puede ser un precio máximo en el producto de los alimentos, por ejemplo, ¿no? Que también tuvieron esa idea hace no mucho tiempo, ¿no? Cuando las tasas de inflación crecían exponencialmente. Hacer una cesta básica con el precio intervenido, sí. Exacto, eso por un lado, por tanto afecta a todos. Segundo, no es que crean que los clientes de banca son más tontos que el resto, no, es que consideran siempre que el ciudadano es más tonto que lo que puede decidir el sector público, que es quien sabe decidir, ¿no? Según ellos, mejor que el propio cliente. Por eso lo que quieren es tener una política cuanto más confiscatoria mejor en materia tributaria, cuanto más expansiva en el gasto mejor, para ofrecer más y más cosas, porque son ellos quienes quieren decir y decidir qué es lo que hay que hacer mejor que el ciudadano al que no consideran intelectualmente capaz a este respecto, ¿no? En tercer lugar, en las hipotecas, ligar el diferencial, poner como diferencial el bono a 10 años, ¿qué sentido tiene? O sea, que si el Estado se endeuda más y tiene más riesgo y por tanto las agencias de calificación le bajan la calificación crediticia y por tanto sube la prima de riesgo y sube el coste, por tanto, de la deuda a la que coloca el Tesoro, entonces todos los hipotecados no solo van a tener que pagar más impuestos para sufragar
ese gasto, esa deuda y el coste de esa deuda, sino que además el diferencial de las hipotecas les va a subir a quienes hayan firmado una hipoteca a tipo variable. Por otra parte, es mucho más, puede ser todavía mucho más volátil que la política monetaria. La política monetaria la marca el Banco Central bajo unas pautas que pueden ser más o menos acertadas, pero hay una cierta ortodoxia en ello. Pero ligarlo a algo que es mucho más volátil no parece muy lógico. Y por último, que las hipotecas que han tenido ánimo de lucro, bueno, es que la banca está para ganar dinero, Claro. como cualquier empresa. Su negocio se basa, el de los bancos, el tradicional, en tomar el dinero lo más barato posible y prestarlo lo más caro posible. Y es así para lograr el mayor margen de intermediación posible. Y ese es el negocio de la banca. Y mientras se mantuvo además en ese negocio, no hubo tantos problemas como se dieron después en otros. El problema es cuando se metieron en mucho tema inmobiliario y en muchas otras actividades que a lo mejor no eran tanto el puro negocio bancario, ¿no? Pero ¿por qué no? Si al final lo que hacen es poner en sintonía a personas que necesitan dinero y personas a las que les sobra el dinero y quieren invertirlo para rentabilizarlo. El dinero que prestan los bancos no es suyo, el dinero que prestan los bancos es de sus clientes, de los clientes que han depositado, tienen un exceso de fondos. Bueno, entonces tampoco se les retribuye. O sea, si no pueden cobrar por las hipotecas, no van a poder retribuir por los depósitos. Y si ahora mismo no se está retribuyendo por los depósitos, o no tanto, es porque sigue habiendo un exceso de liquidez en el mercado. Si se redujese, claro que retribuirían porque necesitarían esa liquidez y pagarían más por ella, ¿no? Pero es que todo ello no es consecuencia más que de el intentar siempre interferir e interferir en el desarrollo del mercado, que tiene unas reglas muy muy claras, y esto es un paso más en esa dirección, que es el empobrecimiento, lógicamente. Correcto. Rubén. ¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En relación con lo que comentaba anteriormente sobre ligar estas hipotecas al diferencial del bono a 10 años español, si se pusiera en marcha esta propuesta, ¿cómo cree que afectaría la cuestión de la deuda disparada y la carencia de solvencia que tiene el Estado español? Bueno, vamos a ver, que se ligue el diferencial no es más que coger un índice de referencia. Realmente el Estado no está asumiendo con ello el posible impacto que pudiese tener en un impago hipotecario, ¿no? por un quebranto, ¿no? Pero sí que lo que sucedería es que sería, como he dicho antes, más volátil que el Euribor, y si el Tesoro, si el Estado español sigue incrementando su endeudamiento, su calidad crediticia baja. Si baja su calidad crediticia, sube su prima de riesgo. A mayor riesgo, por lo tanto, exige más rentabilidad a los inversores. Me van a pedir a mí que retribuya, Estado, más la deuda que estoy emitiendo. Por tanto, esa rentabilidad por el bono va a subir. Y si sube, ¿qué es lo que sucede? Que si se utiliza como índice, inmediatamente suben todas las hipotecas. Y luego, ¿con qué revisión se hace? ¿Con qué revisión han pensado? Dicen, el bono a 10 años. ¿Y con qué revisión? Hacemos una revisión en cada colocación de deuda del Tesoro, una revisión mensual, una revisión diaria, una revisión a un año. ¿Con qué periodicidad se establece la revisión de las hipotecas? ¿También se marca exactamente o se deja libertad a las entidades bancarias para que puedan poner el plazo de revisión que quieran? Lo más habitual ahora mismo es un año, pero las hay a 3 meses, las hay a 6 meses. O sea, ¿cuál es el plazo? ¿Qué es lo que van a conseguir con ello? Si no van a conseguir absolutamente nada. Lo único que conseguirían, y por ahí a lo mejor podría venir la segunda parte de la pregunta, es que si es más volátil y se encarece, pudiese haber más impagos, y si el sector público sigue empeñado en intentar subvencionar esos impagos, entonces sí que asumiría mucho más riesgo. Pero vamos, no tiene ninguna lógica. Podría provocar una mayor catarata de impagos y un quebranto mayor para las entidades financieras, que tendrían, por tanto, para cubrir con su rentabilidad, con la rentabilidad para sus accionistas y los niveles de requerimiento de capital, que subir precio en otros productos. No tiene ningún sentido.
Esta propuesta, José María, da la sensación de que a todas luces quiere avanzar en esa agenda que tiene planteada Sumar para terminar montando lo que llevan tiempo exigiendo y proponiendo, que es una banca pública, un banco público. Parece que desde Sumar el escarmiento que a todas luces tuvo este tipo de iniciativas con las cajas de ahorro y donde acabaron todas, no les sirvió de mucho, no quisieron aprender mucho. ¿Tú crees que es viable esto? ¿Crees que en una España con Sánchez a la cabeza podremos terminar viendo la creación de un banco público? Bueno, es que no sé, últimamente la política económica del gobierno está derivando casi un poco en algunas materias hacia la del primer franquismo, ¿no? Donde era la Falange quien imponía las reglas. Quizás la Falange en muchos puntos coincide con el comunismo, ¿no? En una especie de comunismo de derecha, nacionalización de la banca, intervencionismo, proteccionismo, autarquía, etcétera, ¿no? Autarquía no tenemos porque estamos en la Unión Europea, pero se está interviniendo en muchas empresas. Telefónica ha vuelto a tener capital público cuando se había privatizado ya hace unos cuantos años y no había tenido capital público hasta el régimen de Franco, porque surge como una entidad privada impulsada por IDT, empresa extranjera que invirtió en España en su momento. Lo mismo también están dejando sobre la mesa la idea de recuperar una especie de INI industrial, que tampoco tendría ningún sentido. Mantienen una participación que no quieren soltar, el FROP en Caixa, heredada de Bankia, pero que es una cosa transitoria por un auxilio que se hizo, pero no con vocación de permanencia. Y volver ahora a un banco público que quieren resucitar el Banco Exterior de España o la Caja Postal, quieren resucitar Argentaria entera, ¿no? Que ya fue fusionada con el Banco Bilbao Vizcaya en su momento. Bueno, no tiene ningún sentido, porque entre otras cosas un banco público no va a dejar de estar sometido en ningún caso a las directrices del Banco Central y va a tener que cumplir con los requerimientos también de Basilea. No va a poder hacer lo que quiera. ¿Qué significa? Llenarlo de empleados públicos, incrementar el coste y que se traduzca en más impuestos y en algo menos eficiente y que no satisfaga las necesidades del mercado. Si el mercado ya es suficiente, o sea, el movimiento que ha habido es de concentración bancaria, que se puede estar de acuerdo o no, pero es el movimiento que ha habido, y ahora lo que se quiere es, después de haber propiciado la concentración bancaria, decir que no, que tiene que haber un agente más en el tablero, pero que sea un banco público. No tiene ningún sentido. ¿Por qué? ¿Qué interés puede tener un banco público? No le veo ninguno. José María Rotellar, profesor y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, muchísimas gracias por estar en Con Ánimo de Lucro una semana más. Un abrazo. Bueno, Rubén, yo creo que hemos dado buena cuenta de qué es lo que propone Sumar en esta proposición no de ley, este anuncio que hicieron y todas las fallas que tiene un proyecto a todas luces incompatible con una libertad de mercado y, de nuevo, un afán intervencionista dentro de la actividad de los bancos a los que ya tienen sometidos, insisto, con ese impuesto que iba a ser temporal y que ahora amenazan con hacerlo permanente. Ya decíamos algunos que todos los impuestos que en el gobierno se venden como temporales acaban haciéndose definitivos, y en el caso de las energéticas y en el caso de los bancos pues son un problema muy importante que hay que atajar. ¿Qué te parece si, una vez revisado toda la actualidad que tiene que ver con esa propuesta de Sumar, nos asomamos a lo que está sucediendo en los mercados? Bueno, mercados que en este momento están sufriendo ligeramente, está cayendo un 0,62% y el IBEX 35 cotiza en 11.851 puntos. En cuanto a la actualidad, pues tenemos por un lado como Talgo decide iniciar negociaciones con Sidenor para una posible transacción tras evaluar su propuesta. Sigue el gobierno buscando novios para Talgo. También tenemos
actualidad importante en el sector energético. Enagas, Iberdrola y Bankinter inauguran la temporada de resultados, así serán sus cifras. Enagas y Iberdrola, desde luego, en el terreno energético, Bankinter en el bancario. Línea Directa celebra en bolsa sus cuentas de los 9 primeros meses. El crecimiento rentable da frutos, es lo que nos ha dicho su CEO. Y también tenemos otras informaciones relativas a las divisas. El euro se debilita frente al dólar. ¿Cuáles son las expectativas para el cuarto trimestre? Es una de las informaciones que leemos en prensa especializada. Y también nos cuentan cómo China cumple el guión y recorta tipos de interés de referencia en 25 puntos básicos. Seguimos con las políticas de tipos laxos, de tipos cada vez más baratos después de las subidas por esa ola inflacionaria que nos afectó prácticamente a todos. Pero hay otras informaciones de alcance en el mundo de los mercados porque tenemos una agenda importante esta semana, y para analizarla yo he tirado de uno de mis analistas favoritos, que es uno de los mejores periodistas de finanzas de España, por no decir el mejor, y yo tengo la inmensa suerte de que colabora conmigo en Con Ánimo de Lucro. Vicente Baró, de Finet, ¿cómo estás? Pues demasiado halagado, en mi opinión. El halago debilita, otro día te lo cambio. Pero lo que es verdad es que eres de los mejores y a mí me encanta y te agradezco mucho que estés con nosotros. Para analizar un poco la actualidad de los mercados. Ya sabes que en Tu Dinero Nunca Duerme, cuando tenemos la suerte de contar contigo, siempre hablamos de conceptos más a largo plazo, conceptos más básicos de inversión, y aquí en Con Ánimo de Lucro vamos a tratar de hacerle masticable a un inversor retail que nos pueda estar escuchando las cosas que van pasando en el mercado. Y ojo a lo que tenemos esta semana por delante, porque por un lado tenemos a una de las 7 magníficas, la primera que va a presentar resultados, que no es otra que la siempre polémica Tesla, y da la sensación de que no las tiene todas consigo para convencer al mercado con los resultados que vaya a presentar esta misma semana. Pero es que, por otro lado, Vicente, también tenemos presentación de resultados de empresas muy importantes en el mundo de los semiconductores, fundamental para entender cómo está la tecnología de la IA y la moda inversora también de la IA, que bueno, estaba cotizando unos múltiplos, la verdad, espectaculares. Está ahí el mercado pensando si vamos a ver las primeras pistas de que la fiesta se terminó. Hay que ver siempre la gran cifra, pero también la letra pequeña, ¿eh? Eso es. La semana pasada tuvimos esos resultados de ASML, la compañía holandesa, que al final es clave en todo el trasiego de semiconductores, porque bueno, fabrica una de las máquinas clave para diseñarlos. Y en un principio fueron malos. Nos llevamos mucho la mano a la cabeza diciendo a ver si por fin es el momento en el que se están descontando expectativas demasiado positivas. Pero luego, viendo el detalle, vimos que no era precisamente sobre la IA, sino que era sobre otro tipo de clientes. Al final, ASML hace para muchos tipos de clientes. Había un par de clientes, bueno, entre ellos Samsung, que no está mal, pero que había reducido en pedidos, pero no relacionados directamente con inteligencia artificial generativa. Luego llegaron los resultados de la otra grande que está con Semiconductors, que fueron buenos, ¿no? O sea que, fíjate, hay que ver muchas veces el detalle, ¿no? Cuando decimos, venga, empresas para tener exposición a la IA, y salen estas dos que acabo de comentar, pues fíjate, ASML está 0 en el año, después de la fuerte caída que ha tenido en la última semana, mientras que Taiwan Semiconductor sube un 100%, ¿no? Una es mucha más pura de IA, y de momento sigue yendo bien, y la otra pues tiene otro tipo de negocios que no son solo IA, ¿no? O sea que siempre hay que poner ahí el bisturí y el lápiz con la punta muy fina para diseccionar. ¿Sí? Desde luego que sí. De todas maneras, y ya aquí, si te quieres mojar, mójate. Si no, ¿tú crees que sí que es verdad que estamos, más allá de lo que nos vaya a decir la letra pequeña, crees que estos rallies que hemos estado viendo relacionados con la inteligencia artificial, con esas 7 magníficas y que llevamos viendo ya muchos años, están cerca de empezar a darse la vuelta o no? Porque también es verdad que estamos en esos momentos en los que de repente en una conversación de café o en un viaje de taxi ya te dicen, oye, ¿no llevas Nvidia en tu cartera? O no estás invertido en inteligencia artificial. ¡Wow! Es lo mejor que he hecho en los últimos meses. Y de repente dicen, el día que te lo recomienden en un taxi, échate a temblar, ¿no? Sí, tienes razón, hombre. Desde luego que las expectativas... O sea,
si uno se va, claro, aquí uno siempre descuenta expectativas del mercado, ¿no? De crecimiento de los beneficios. En los de Nvidia no son unas expectativas muy salvajes respecto a los beneficios obtenidos, o mejor dicho, respecto al crecimiento de los beneficios visto en los últimos 3 o 4 años, ¿no? O sea, que no es que se esté descontando una cosa súper ilusoria, sino que es que el ritmo de los últimos 3 o 4 años incluso se reduzca un poquito de lo que hemos visto de crecimiento, ¿no? Aún así, para que eso pase, o sea, para que lo que se está descontando ahora se confirme, ¿vale? Sí. Se necesita que las empresas empiecen a sacar negocio de la IA. O sea, quiero decir, más allá de los fabricantes de chips, que pues las energéticas, las compañías de salud, que empiecen a reportar en sus beneficios trimestrales que todo lo que están invirtiendo en chips de inteligencia artificial o en sistemas de inteligencia artificial les está redundando en un incremento de los ingresos. Eso de momento prácticamente no se ha visto. Esa es la parte que sí se está descontando un poco de expectativas de crecimiento. O sea, Facebook, Meta, en su última publicación de resultados, dijo que ya le había empezado a aportar, que había conseguido una mucho mayor personalización de los anuncios y que sí. Ha habido, lógicamente, alguna compañía de salud que sí que ha dicho que, por ejemplo, en biotecnológicas, que en sus sistemas, pues que ahora le aporta y sí que consiguen avances muy significativos. Pero así como el conjunto de las compañías de Standard & Poor's 500 está diciendo que está invirtiendo mucho en IA, no se ha visto todavía que el conjunto de las compañías de Standard & Poor's 500 esté obteniendo muchos beneficios de esas inversiones que están realizando. Yo creo que es la clave fundamental de esta temporada de resultados para este tipo de empresas. Sí, las empresas que no son del sector, fíjate, las que no son del sector, empiezan a decir que están obteniendo ingresos de esas inversiones que están realizando o de momento todavía dicen que son proyectos y que no hay más avances. Sí, no, y es un poco lo que hemos comentado en otras ocasiones, ¿no, Vicente? Efectivamente, de qué manera se va a rentabilizar esa IA y quién se va a llevar el gato al agua o cómo se va a traducir eso en incremento de productividad o en la generación de nuevos negocios, que al final es lo que este tipo de tecnologías disruptivas terminan haciendo y nunca sabes por dónde van a explotar, ¿no? Siempre recuerdo que cuando empezó el tema de Internet y a popularizarse, la gente decía que sí, que funcionaría para cualquier cosa menos para comercio digital, porque nadie se atrevería a dar una tarjeta, el número de una tarjeta en Internet, ¿no? Y ya vemos cuán equivocados estaban, ¿no? Aquellos que hicieron aquellas predicciones. Pero otro de los puntos de atención, más allá de tecnología, de IA, de lo que vaya a hacer Tesla, yo particularmente en Tesla creo que pase lo que pase, el mercado le va a dar la espalda, al menos recién presentados los resultados. Da la sensación de que Tesla ya no convence con nada de lo que presenta, mientras los teslófilos continúan celebrando que de repente baje la acción porque pueden ponderarse todavía más dentro de esta compañía a mejores precios. Pero independientemente de eso, me gustaría hablar contigo de cómo ves la cosa en Estados Unidos. Hemos visto una rebaja de tipos de interés fuerte, muy ambiciosa hace un par de semanas de la Reserva Federal, un dato de empleo que hemos recién conocido con una fortaleza mayor quizá a la esperada, y desde luego tenemos una calma chicha, como se diría en argot, a la espera de lo que suceda en las elecciones. De momento la balanza, aunque ha estado ahí sin decidirse por qué lado inclinarse, parece que cada día se inclina más hacia la posibilidad de que Trump vuelva a ocupar la presidencia de los Estados Unidos. ¿Tú crees que va a ser determinante lo que pase en las próximas semanas para los mercados? ¿Crees que la sobreponderación de algunos índices en Estados Unidos se va a resentir o nada nuevo bajo el sol? Veremos que no va a haber grandes movimientos en la bolsa. No, yo creo que si no hay un acontecimiento extremo, por decir así, un asalto al Capitolio versión 2.0 muy heavy, o al revés, o que haya una victoria tan fuerte de uno de los dos que cambia el panorama, ¿no? Desde el punto de vista de las medidas que se van a aplicar, yo creo que el mercado va a seguir su ritmo. O sea, al final las compañías siguen haciendo sus negocios. Es verdad que hay algunos sectores que se verán más beneficiados si gana Trump y hay algunos que se verán más beneficiados si gana Kamala Harris. Pero el conjunto del mercado yo creo que seguirá su ritmo, salvo un evento, digamos así, sistémico, ¿no? Salvo que tengamos algo realmente especial. Hay que tener en cuenta que es lo que ha pasado en la historia, ¿eh? O sea, que en la historia lo que ha pasado es que los años postelectorales, pues
ha habido de todo, claro, porque hemos tenido por el camino pandemias, guerras y demás, ¿no? Pero el 11S, recordemos y tal, ¿no? Pero el mercado, normalmente las compañías siguen generando beneficios a un ritmo similar que lo venían haciendo, y los mercados, pues con los altibajos propios de la volatilidad del mercado, pues también no. Yo no veo un efecto muy fuerte. Salvo una sorpresa que sería casi un cisne negro, ¿no? Exacto, salvo cisne negro no veo nada muy relativo. Y respecto a los resultados que decías de Tesla, fíjate que con las novedades que tuvo hace 2 semanas, que nos quedamos todos alucinando con el proyecto Optimus espacial, sí, y con los robots, que aunque el otro día vimos que estaban dirigidos, parece, algunos de ellos, es un poco fake el asunto, sí. Pero bueno, eran novedades muy interesantes, que te podrían llevar a pensar en un potencial futuro, y el mercado le ha dado absolutamente igual. Efectivamente, estoy contigo, el mercado está en un punto en el que muéstrame que las ventas de coches suben, que consigues entregar los coches que me dijiste, y en base a eso volveré a creer. Yo creo que también la gente está un poco despistada, pues eso, ¿no? Con la exposición pública al final de Elon Musk, que parece que está más distraído con Twitter y con las elecciones y demás que muchas veces con el negocio. Seguro que no es así, seguro que no, pero yo creo que eso sí lo transmite al mercado, y yo creo que a muchos inversores no le gusta, la verdad. A muchos grandes inversores institucionales, más que al retail, que el inversor particular entiendo que habrá muchos que pues estarán de acuerdo con él y muchos que no, pero el inversor institucional, tanto ruido en torno al directivo de una empresa no le suele gustar. No, desde luego que no, pero en cualquiera de los casos, oye, el modelo de negocio ahí está, y aquellos que lo tienen muy, muy, muy bien analizado siguen teniendo una fe enorme en él. Y oye, más allá de que cumpla o no expectativas o deje de cumplirlas, ahí los datos del año pasado, siendo uno de sus coches el más vendido del mundo y revalidando casi esas posturas, al menos en España, por los datos que conocemos, sigue siendo teniendo, digamos, un nivel de penetración en el mercado de coches enorme, ¿no? Lo que siguen haciendo los Tesla, y lo que eso supone para lo que dicen que es su verdadero modelo de negocio a futuro, que es los sistemas de red en la conducción autónoma, de lo que nos ha enseñado ahora, que es el CAP, ¿cómo se llama? Taxi, robotaxi, ¿no? Sí, Pues da muestras de que efectivamente puede ir por ahí lo que es el core de su negocio a futuro. Pero perdona, fíjate que hablábamos de Nvidia, la barbaridad de subida que ha tenido en los últimos años y este año. Si nos vamos a lo que está descontando de beneficios, Tesla se está pagando al doble que Nvidia. O sea, en Tesla la exigencia a día de hoy es mucho mayor para la compañía, para que esa cotización actual se mantenga, que para Nvidia, ¿no? O sea, por ponerlo un poco en perspectiva. Desde luego que sí. Vamos a estar muy pendientes. Vicente Baro, muchísimas gracias por estar una semana más aquí en Con Ánimo de Lucro. Un placer. Ahora. Un abrazo muy fuerte. Y nosotros, señores oyentes, seguimos en la 105.7 de su FM si nos escuchan en Madrid, por cualquiera del resto de plataformas, si nos escuchan desde fuera, en directo en YouTube y en Es Radio, y les dejamos con los servicios informativos de Es Radio y volvemos enseguida con más asuntos de su interés. Como todos los lunes, aquí en Con Ánimo de Lucro, después de escuchar los servicios informativos de Radio, nuestra cita es con Daniel Rodríguez Herrera, el subdirector de Libertad Digital y ávido lector de prensa norteamericana, así como fan de todo lo que sucede en el ámbito político y económico también en Estados Unidos. Así que como estamos en campaña y dentro de poco se va a decidir el próximo presidente de Estados Unidos, qué mejor que tenerle en Con Ánimo de Lucro todos los lunes a que nos diga cuáles son las novedades. Dani Rodríguez Herrera, muy bienvenido otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí. Y a micrófono cerrado, mientras escuchábamos a Noelia dar el boletín informativo de la una, estábamos repasando un poco por dónde ha ido la actualidad esta semana pasada, por dónde pasa en este momento en Estados Unidos, y me hablabas, me decías, te tengo que hablar de la entrevista que ha dado Kamala en la Fox. Y digo, yo no la he visto, pero tratándose de la Fox y de Kamala, no la arrancarían con el que mala, ¿no? Que mala Kamala. No, además es que la entrevistó Brett Bayer, que, a ver, dentro de los presentadores de Fox seguramente sea el que más ve la gente que no es de derechas. Por explicarlo así, lleva un programa de noticias
bastante razonable y dentro de lo que es Fox bastante centrado, pero que obviamente cuenta cosas que no te van a contar en la CBS, ABC, CNN, etcétera, etcétera, porque al fin y al cabo sigue siendo Fox. Y ha sido curioso porque, claro, no tengo el registro exacto, pero posiblemente sea la primera entrevista que hace Kamala Harris en su vida a un periodista, con un periodista incómodo a la izquierda. Es la primera vez que le ponen un aprieto en desde una luego, desde que entrevista. está en lo que es el el gobierno. No ya el gobierno, sino simplemente en el foco nacional. Sí. O sea, que puede ser que haya habido alguna vez cuando era fiscal del distrito y tal, pero se pierden las brumas del tiempo. O sea, luego, desde que está en el foco nacional, es la primera, no solo de esta campaña, sino de su vida política. Y la verdad es que fue un poco vergonzoso. La cortaron por todos los medios posibles, o sea, como que empezó tarde y luego estaban todo el rato diciéndole al señor Bayer por el pinganillo que estaban los trabajadores de Kamala Harris que en plan, corta ya. Y fue un desastre, pues no contestó a nada. Nada. O sea, ni siquiera eso de... ¿cómo fue la última entrevista que nos contaste aquí en Con ánimo de lucro? Que dijo aquello de, bueno, ¿qué hubiera cambiado usted del gobierno de Biden? Y dijo, ay, pues no se me ocurre nada. Hubo un momento que se puede decir que fue una cosa parecida. O sea, básicamente lo que hizo Kamala Harris fue hablar de Trump. Cada pregunta que se le hacía, hablaba de Trump. Fuese de lo que fuese, hablaba de Trump. Obviamente en términos poco amistosos, como por otro lado corresponde. Fue o sea, por ponerte un ejemplo, con muchas interrupciones por parte de Kamala Harris, que no lo dejaba terminar la pregunta, porque requiere una cierta introducción, Bret Baier le preguntó por qué en los 3 años y medio que lleva de vicepresidenta y viendo a Joe Biden trabajando con él, teniendo una reunión al menos una vez a la semana, ¿cuándo se dio cuenta de que el hombre ya no estaba para ser presidente de Estados Unidos, sino para otra cosa? ¿Cuándo empezó a preocuparse por tal? Los ciudadanos americanos están muy preocupados por Trump, porque... Tal cual, o sea, no... Tal cual. O sea, luego está también, claro que el politiqués, cuando tiene alguien en contra delante, o incluso cuando la pregunta no se la tiene medio preparada, o sea, no lo tiene nada entrenado Kamala Harris. Nunca se le ha dado bien. O sea, es que por eso Obama era reticente a que, pese a que era un lío poner otro candidato, era reticente a que fuese Kamala. Y la verdad es que no sé quién va a ganar en noviembre, no lo sabe nadie, pero yo lo que tengo bastante claro es que la campaña de Kamala Harris piensa que va a ganar Trump. Porque ha cambiado la campaña. Y además, con esta entrevista se ha visto un poco más claro. O sea, al principio todo eran como vendiendo sensaciones, vendiendo alegría, ¿sabes? Sin entrar en cosas prácticas, tangibles y tipo, ¿cuál es tu programa? O ¿qué vas a cambiar de lo que ha hecho Biden? No entraba en nada de eso, era todo, pues eso, la risa esta que tiene tan irritante, el que suelta cada vez que está nerviosa, y la alegría, el no sé qué, el jolgorio, tanto, pues, como hemos dicho, como la esperanza que vendió Obama, pero Obama sí sabía. Obama sí, o sea, ya al margen de lo que pensemos de lo que hizo, que yo tengo una opinión negativa, no lo siguiente de Obama, pero es un político profesional y competente. Kamala Harris no lo es. Ahora en lo que está es en intentar meter miedo a Trump. O sea, básicamente lo único que Kamala Harris considera que puede vender es que ya no es Trump. Y hombre, no está mal pensado hasta cierto punto porque más de la mitad de los americanos tienen una visión muy negativa de Trump. Claro. El problema es que no tienen esa visión tan negativa del gobierno de Trump. Y si estás todo el rato hablando de Trump, pones el foco en los 4 años de Trump que la gente recuerda con cierta nostalgia en Estados Unidos. Y Trump puede ser un personaje deleznable, pero su gobierno no lo fue. Tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas, como todos los gobiernos, pero fue un gobierno, desde luego, muy superior al de Biden y Harris, en casi todos los aspectos, especialmente en el económico, que es ahora lo que quizá más preocupa a los estadounidenses, y, por supuesto, en inmigración. Y entonces, el poner eso en la cabeza de los electores, no estoy seguro que sea lo mejor tampoco. Para sus intereses. Para sus intereses, claro. Pues más allá de este cambio de rumbo en el tono de campaña, claro, si vemos al equipo de Kamala ya pensando en que efectivamente Trump es el favorito, a Kamala cambiando de discurso y además hacerlo de una manera muy desafortunada para sus intereses, a todas luces. Bueno, habrá que ver luego en noviembre lo que pasa. Pero lo que hemos visto es que Donald Trump ha pasado de la corbata al delantal.
y se ha cogido el pinganillo y se ha puesto en una ventanilla de un Macauto a servir hamburguesas. Bueno, y antes se puso a freír las patatas fritas. También freír las patatas. Sí, ha estado... La primera vez que lo habrá hecho este hombre en su vida, freír unas patatas fritas. Es posible. Pero claro, él en parte lo ha hecho, pues, ese tipo de cosas siempre venden muy bien, pero también para intentar poner en el foco una cosa sobre la que los medios, que tampoco es muy importante, pero sobre la que los medios han pasado por encima, que es lo que suele pasar cuando un demócrata dice algo dudoso, que los medios lo toman como la palabra del Altísimo, mientras que si eres republicano te miran, no sé, a ver si la marca de tus calcetines se hace en Bangladesh y explota niños, sí. O sea, cualquier cosa. Y es que Kamala Harris empezó a decir en 2019, la campaña en la que intentó ser candidata a presidente por los demócratas con muy poco éxito, que había trabajado un verano en un McDonald's, lo cual no es de por sí una afirmación muy extravagante porque hay un porcentaje bastante considerable de americanos que han trabajado en un McDonald's en algún momento a lo largo de su vida, y lo de trabajar mientras eres adolescente es bastante habitual. Claro. Y hacerlo en un McDonald's también. El problema es que eso jamás lo había dicho antes, no lo había dicho ni siquiera en su autobiografía, que estaba ya publicada, y no hay registro alguno, ni testigos, ni nada. Esencialmente que... O sea, no ha salido ni la empleada que... No ha salido nadie que recuerde a Kamala trabajando ahí, y no ha habido ningún registro de Kamala Harris, un papel que Kamala Harris trabajó aquí de tal a tal fecha y cobró tanto o lo que sea, ¿no? No ha salido nada de eso. Entonces, es un poco sospechoso. Yo no le voy a decir que Kamala Harris no haya trabajado nunca en un McDonald's, porque no lo sé, pero si tengo que apostar, apostaría que no. Entonces... Trump, por supuesto, aprovechó para decir: llevo aquí 15 minutos y ya he trabajado más en un McDonald's que Kamala Harris. Que ha sido uno de los momentos más graciosos de la campaña. Bueno, aparte, no sé si viste la semana pasada una cena tradicional que hacen todos los años. No. En el cual los políticos hacen como que se llevan bien y hacen chistes y tal. O sea, esa cena fue en la que Obama hizo unos cuantos chistes a costa de Trump, que muchos afirman que fue la causa por la que Trump terminó presentándose en contra de los demócratas a las elecciones. Ah, sí, ya sé cuál es. Sí, efectivamente. Eso es una cena que organiza es un cardenal, creo en concreto. Vamos, es una cena católica, digamos, por motivos católicos y tal. Hay un 25% del electorado estadounidense que es católico, y Kamala Harris no fue. No fue a esa No fue, a lo esa cual cena. no ha sentado bien. Pero Trump fue y empezó a soltar de las suyas, una detrás de otra. La mayor parte de ellas se habían puesto en un papel, simplemente se dedicaba a repetirlas, pero había alguna que se ve que la vivía más. También estuvo gracioso. Ha sido una semana divertida para Trump. Supongo que también él se ve ganador y por eso está de mejor humor. Claro, es lo que te decía, que cada vez parece más evidente que al menos el mercado, que es donde más nos fijamos aquí nosotros, empieza a dar por descontado que las posibilidades caen más del lado de Trump que del lado de Harris. En cualquiera de los casos, dentro del mundo empresarial, si hablamos de campaña electoral, empresa, tenemos a un empresario que acabamos de hablar de él en la parte de mercados, que es Elon Musk, el presidente o el dueño de Tesla y de SpaceX y de Twitter, que se significó en la campaña de Trump, pero parece que esa significación va a más. Sí, a ver, yo creo que Elon Musk se ha dado cuenta que después de apoyar a Trump, o gana Trump o lo va a pasar. Lo va a pasar realmente mal y van a ir a por él. O sea, ya han ido a por él antes, a raíz esencialmente de que compró Twitter. Hay que recordar que Elon Musk era un votante demócrata medio, de estos que no piensa mucho el asunto, dona porque es rico, entonces dona dinero y vota tal, hasta que tuvo una hija que se metió en el abismo trans y empezó a entender lo que era aquello, el apoyo que tenía de los demócratas, y entonces ahí cambió completamente de bando, y además lo hizo de una manera muy convencida. Y muy vehemente y públicamente. Entonces, ya no solo que apoye públicamente, es que ha ido de campaña, esencialmente en Pensilvania, que es el estado clave. De hecho, veía antes de venir aquí que el modelo de Nate Silver, que es uno de los gurús de estas cosas en Estados Unidos, que tiene un modelo basado en encuestas y demás, pero que no coge solo las encuestas, simplemente que da un porcentaje de probabilidad de victoria. Y aunque está muy empatado, lo que viene a decir el modelo es que si Trump gana Pensilvania, tiene un 93% de posibilidades de ganar las elecciones. Lo que he dicho, que quizá Pensilvania sea la nueva Ohio.
Y lo que se ha visto esta semana también es que la Comisión Costera de California, que es un organismo que teóricamente se dedica a la protección de la costa por motivos medioambientales, o también se puede decir de preservar las vistas, o ese tipo de cosas, y que ha tenido muchas polémicas a lo largo de su historia, de corrupción e incluso de extorsión pura y dura. O sea, perdieron un caso en el Tribunal Supremo porque para que unos que tenían una casa en la playa pudiesen construirse un segundo piso, les exigió a cambio que les cediesen parte del terreno. Uf. Entonces aquello al Tribunal Supremo no le sentó muy bien. Pues decidieron denegar a la base aérea de la Fuerza Aérea Americana, del Ejército, un permiso para aumentar el número de vuelos espaciales civiles, que esencialmente es SpaceX. De hecho, en esa base creo que es exclusivamente SpaceX, a 50 al año. Y en el debate que es público, las razones que dieron fueron esencialmente que Elon Musk apoya a Trump y es un tipo peligroso y hay que ir a por él. Entonces, claro, eso es sale completamente fuera de lo que debe ser la Comisión Costera y más le ha denunciado, pero sobre todo es un aviso de lo que le puede pasar. Si... Y por eso ha redoblado, o es uno de los motivos que se esgrimen para entender ese empeño aún mayor dentro de la campaña, ¿no? Sí. Que ha llegado a anunciar que va a donar $1 millón de dólares, o que va a sortear $1 millón de dólares. Sortea $1 millón diario hasta el 5 de noviembre. ¿Todos los días? Todos los días a aquellos votantes registrados, porque también quiere animar a que la gente se registre y que vote y esas cosas, que apoyen una iniciativa en favor de la primera y la segunda enmienda, en fin, un papel más o menos por las libertades civiles, por decirlo de algún modo, al menos las libertades civiles que los progres en Estados Unidos no les acaban de gustar, que son la libertad de expresión y la libertad de portar armas. Entonces, entre todos aquellos firmantes, cada día se va a sortear $1 millón. El gobernador de Pensilvania ha dicho que va a investigar esto, porque esto es poco menos que compra de votos. A las donaciones de Soros nunca les ha investigado ningún demócrata. En fin, ya se sabe de qué va esto. Desde luego que se sabe, y no deja de ser curiosa la implicación de Elon Musk en esta campaña y las novedades de esta semana. Si esta semana hemos tenido novedades y acercándose las elecciones como se acercan, imagino que la semana que viene, no sé si será a un Burger King o dónde se va a ir el King de Trump. O sea, ya empezamos a estar en las 2 semanas de campaña que tenemos en España. Ahora sí empezamos. Bueno, pues aquí daremos cuenta de todo contigo. Daniel Rodríguez Herrera, muchas gracias por traernos la actualidad de todo lo que sucede en Estados Unidos, y la semana que viene seguimos a ver qué novedades nos han traído los políticos americanos. A ver qué hacen. Bueno, harán de todo para buscar votos, evidentemente. Por supuesto. Muchas gracias, Daniel. Y como todos los lunes hasta ahora, abrimos página de ellos aprendí, esas frases célebres de la economía que nos trae como cada lunes Rocío Recio desde Cobas Asset Management. Rocío, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, has oído al presidente que hemos puesto, ¿no? Lo he oído, lo he oído. Amalio, ponlo otra vez. Lo vamos a ver. Keynes está más vivo que nunca. Keynes está más vivo que nunca y nos traes a Keynes. Sí. También podemos aprender cosas del señor Keynes. Sí. Y cosas buenas, no malas. Podemos. O sea, eso no me traerás que la intervención del Estado en los mercados es algo positivo, ¿no? Esto no es, ¿no? Traigo una cita, Luis Fer, yo creo que muy interesante, y es que es la siguiente. El mercado puede permanecer irracional más tiempo del que usted puede permanecer solvente. Esto casi es una llamada de atención de no seas tozudo, te has equivocado, cambia de estrategia, que al final te quedas sin un duro, ¿no? Exacto. Aquí yo creo que el mensaje que nos quiere transmitir Keynes es que nadie es más grande que el mercado. Y no importa cómo de seguro, convencido esté uno sobre una acción, un activo, lo que sea, que vaya a subir, vaya a bajar, que al mercado, desde luego, le va a dar exactamente lo mismo. Y puede tardar en darte la razón. Al final, ¿cómo es esta frase? Un reloj estropeado acierta 2 veces al día, ¿no? Puedes haber acertado en tus previsiones o no, pero el mercado puede ser tozudo y tardar mucho en darte la razón, tanto que te haya arruinado previamente, ¿no? Claro, a ver, uno se puede preguntar a la hora de invertir, ¿cómo acertar? ¿No? O sea, ¿cómo acierto en determinados valores, ¿no?
a priori yo creo que la solución es fácil, ¿no? Precio y valor. Es decir, comprar compañías a precios buenos que sabemos de antelación que valen mucho más. Entonces, es verdad que acertaremos probablemente ese valor, si hemos estudiado a conciencia esa compañía, acertaremos el valor, pero lo que no sabemos es cuándo va a reconocer el mercado ese valor. Pueden pasar días, pueden pasar semanas, pero incluso pueden pasar años, ¿no? En el corto plazo, desde luego, el mercado es completamente irracional, ya lo hemos venido hablando en este programa, en Tu Dinero Nunca Duerme, nosotros mismos desde Cobas, y de hecho, bueno, a la vista está, las burbujas financieras que se han dado, valoraciones completamente absurdas que no corresponden con la capacidad de generación de caja de las compañías, pero en el largo plazo el mercado es justo y es verdad que tiende a asignar los valores racionales a los valores. Y ojo, que si todo esto anterior que he dicho es cierto, si ya cuando nos referimos a inversiones apalancadas, pues todo esto se complica muchísimo más. Que no quiere decir que sea malo apalancarse, ojo, pero hay que tener especial cuidado a los riesgos que ello conlleva y bueno, pues los cambios absurdos que hay en el mercado te pueden afectar. Desde luego que sí. Vamos a recordar para todos aquellos que nos escuchen y que no sepan lo que es operar apalancado en el mercado, vamos a tratar de explicárselo. Operar apalancado es cuando tú inicias una operación OTC, generalmente, un contrato en el que pones una garantía, te apalancas y digamos que con poco, a ver si lo puedo explicar de una manera sencilla, Rocío, y si no me ayudas tú. Sí. Con poco dinero tienes la opción de ganar mucho dinero porque lo comprometes, pero al mismo tiempo la garantía que tienes para poder dar ese salto y con poco dinero ganar mucho, multiplicarlo, se puede volver en contra. Exacto. Y aunque hayas apostado poco dinero, si tú decías que iba a subir una acción y al final baja, el problema lo tienes hacia abajo y también multiplicado. Exacto. Por ejemplo, un inversor particular que está muy convencido que una acción, no sé, de la empresa X va a bajar y piensa que está sobrevalorada a 10 euros la acción. Lo que hace o lo que piensa es venderla a crédito, como decías. Entonces, pensando que debe de bajar a 5 euros. ¿Qué sucede? Que vale, puede ser que finalmente aquello acabe bajando a 5. Pero a lo mejor en el camino de 10 pasa a 20, a 30, a 40 y claro, cuando llega a 5 tú ya estás completamente arruinado. Entonces, ojo, es lo que decía, el peligro que tiene los apalancamientos, ¿no? en las inversiones. Los apalancamientos y efectivamente la tozudez en determinadas apuestas que nos pueden hacer perder, en este caso, todo el patrimonio. Esto no está reñido, y aquí es importante recordarlo, con la necesidad de mantener no la apuesta, pero sí la estrategia en el largo plazo, siempre que sea sensata. ¿Por qué? Pues porque al final la volatilidad se reduce, o más bien el riesgo de pérdida permanente de capital se reduce muchísimo cuanto más tiempo le das a tu apuesta. Esto quiere decir que si tú estás invertido en bolsa, tienes una cartera diversificada a través de fondos de inversión, de productos que conoces, que sabes por qué estás invertido en ellos, confías en su estrategia y te das el largo plazo para probar, más de 5 o 7 años, mejor 10, 12, no quiere decir que en esos 10 o 12 por ser tozudo en tu estrategia vayas a perder el capital. Si lo has hecho bien, la historia de la bolsa dice que vas a terminar mínimo recuperando tu inversión y generalmente ganando bastante dinero. Cosa distinta es jugártelo todo a una sola apuesta, claro, a una sola acción, a un solo valor, a una sola cripto, de moda por ejemplo, últimamente, también. Y además tener tanta convicción y ser tan chulo, si me lo permite, de decir, como va a bajar a 5, voy a ir y además lo voy a hacer apalancado, ya verás el dineral que gano. Y por el camino se te sube a 25 y has perdido absolutamente todo. Exacto, por eso yo creo que lo que decías estás completamente en lo cierto. Al final yo creo que el mercado en el largo plazo te acaba dando la razón y la clave de todo eso y de esa tranquilidad que, por ejemplo, a los inversores value nos da invertir en determinadas compañías es porque conocemos muy bien los negocios y es una tranquilidad tan absoluta que te da decir, oye, es que sé perfectamente dónde está invertido y me da igual el tiempo que haga falta
esperar hasta que el mercado me acabe dando la razón. Por eso la importancia de buscar pues, buenos negocios, que estén bien gestionados, que el equipo directivo esté alineado con tus propios intereses, que vaya, pues repartiendo dividendos, que haya pues ese tipo de actuaciones que van a ir cerrando ese gap de valoración, sin importar el plazo para obtener esas ganancias, porque sabes que las acabarás consiguiendo, ¿no? Es pues una de las principales enseñanzas que tenemos que tener, pues que no podemos aguantar determinadas apuestas, que jugártelo todo a una carta y jugar apalancado no es desde luego para todo el mundo, y menos para las personas sensatas que quieren aprovechar los mercados financieros para ver crecer su patrimonio con sensatez, a largo plazo y desde luego sin grandes aventuras, porque mira, voy a utilizar un símil de un amiguete mío que le gusta mucho el surf y que me recuerda como su madre cuando era pequeño siempre le decía: hijo, tú te cansas, pero el mar no. O sea, el mar va a seguir trayendo olas y tú puede ser que estés tan cansado en alguna de ellas que te quedes ahí. Sí. Así que antes de estar derrotado, sal, ¿no? Pues aquí es igual. El mercado es implacable y el mercado no se cansa de quitarte la razón en muchas ocasiones. No hagas que además te quite la solvencia y te meta en un lío del que no puedas salir. Eso. Rocío Recio, como siempre, muchísimas gracias por traernos enseñanzas tan importantes como la de hoy, aunque venga del señor. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí, gracias por atender a este programa. Aquí les espero mañana con asuntos de su interés y, como siempre les digo, sean muy felices hasta entonces. En Es Radio Libre Mercado, con ánimo de lucro, con Luis Fernando Quintero.